quiero comentarle que se me quemó mi cena por culpa de Francisco. Sí. Me parece que una coincidencia también, profe. Francisco es culpable. Yo tampoco, ya no quiero más dar clase. Yo no quiero más dar clase. Bueno. Vez pasada estábamos trabajando un poco lo que es la parte financiera, financiamiento de nuestro país y en cuanto a lo que es educación. Y hablamos un poco de lo que es la responsabilidad del Estado para poder llegar a este proceso que quiero cerrar con ustedes. Y la responsabilidad de financiar la educación pública recae en la mayoría de los países en el Estado. En lo nuestro recae la responsabilidad no es en el Estado, inclusive está por ley, que destina una parte de los ingresos fiscales para el financiamiento del sistema educativo. Este esfuerzo financiero público se mide normalmente a través de indicadores macro de proporción en función al Producto Interno Bruto, en función al ingreso o gasto público que se asigna al pago de los servicios educativos o a un nivel más específico de inversión por alumno en un periodo. Dentro de lo que es el contexto educativo, tenemos que, o sabemos nosotros como docentes que el sistema educativo está regulado, está arreglado por la Ley 1264/98, que es la Ley General de Educación. Y la Ley 5749/2017, que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias. El sistema educativo nacional comprende la educación de régimen general, formal y no formal, la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. La educación formal del régimen general se estructura en 3 niveles: el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El siguiente cuadro creo que está mejor. No está, aquí no matos. El primer nivel actualmente está conformado por la educación inicial y la escolar básica, primero y segundo ciclo. El segundo nivel está conformado por lo que es la educación escolar básica, tercer ciclo y la educación media. Y el tercer nivel, la educación superior. De esta manera también se distribuyen las direcciones generales en el Ministerio de Educación y Ciencia. Primer nivel, la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica. El segundo nivel, la Dirección General de Tercer Ciclo y Media. Y el tercer nivel, perdón, la educación superior. ¿Dónde entra EFCA o dónde entran los centros educativos o cómo se les llama también nivel 3? ¿Encuentran ustedes dentro de estos niveles nivel 3? ¿Cómo no entiendo tu pregunta, profesora? EFCA es educación para jóvenes y adultos. Alfabetización. Educación para jóvenes y adultos es nivel 3 para nosotros, ¿verdad? Para ustedes. Pero para acá nosotros. entra en el... Para nosotros que estamos en el nivel 3. Sí. Pero para mí que está en el segundo nivel... En el segundo nivel está educación permanente, profe. ¿No? A nivel en ninguno de... de los niveles. En ninguno de los niveles. En los 3 niveles está. No. No está en ninguno de los niveles. No está en ninguno de los niveles. Educación para jóvenes y adultos no está regulado por ninguno de los niveles porque ellos tienen una dirección totalmente aparte, que es la que nosotros conocemos como educación permanente, que está en PRODEPA, ¿verdad? Y no está dentro de los niveles porque no es un nivel de educación formal, sino que es una modalidad, una oferta como modalidad dentro de lo que es la educación. Entonces, no se puede considerar como niveles dentro de la educación formal. Sí está dentro de lo que es la educación formal, pero como modalidad ofertada en el ministerio, dentro del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Tiene una dirección? Profe. Sí. Sí, para seguir nomás con esa idea. Sí. Otro ejemplo sería, por ejemplo, entonces, en el caso, cosa que casi no hay, porque no hay justamente, no existe casi esa oferta académica porque no hay casi demanda.
que es el tema, por ejemplo, cuando un chico tiene altas capacidades, el famoso es muy dotado, ¿verdad? Y no necesita seguir ese grado del régimen formal, sino que se le ofrece una oferta académica específica, ¿verdad? Acorde a su condición, ¿verdad? Que Esto debería sería de un estar ejemplo. dentro de educación inclusiva, porque nosotros tenemos también una dirección de educación inclusiva, que también está en PRODEPA, ¿verdad? Son las dos direcciones que tenemos dentro de lo que es PRODEPA, la dirección de educación permanente y la educación inclusiva, la dirección de educación inclusiva, que son ofertas, son modalidades que están dentro del sistema educativo, para acompañar lo que es la educación formal. O sea, está formalizado, pero son modalidades. Se les tiene como nivel 3 en las supervisiones, no está dentro de los niveles. Se tiene que considerar como una modalidad y se tiene que considerar, como dijo el compañero, de los dos niveles, tanto primer nivel y segundo nivel, porque está dentro de lo que es la modalidad de educación básica bilingüe, que es la escolar básica como nosotros lo conocemos, dentro del primer nivel, y en el segundo nivel, que es la educación media. Y la educación media en jóvenes y adultos otra vez tienen varias ofertas. Por ejemplo, está la educación media abierta, la educación media con énfasis en tecnología. Entonces son modalidades y ofertas otra vez que tenemos dentro de lo que es educación para jóvenes y adultos. Y lo que vos estás presentando de un niño con altas capacidades, que se tiene que demostrar por estudios y por acompañamientos con psicopedagogos y otros especialistas, está dentro de lo que es educación inclusiva. Y al hablar de educación inclusiva, el alumno puede saltar cualquiera de los niveles de acuerdo a sus capacidades. En este caso son capacidades altas. Supongamos que un niño de 4 o 5 años tiene una capacidad para un quinto grado de 11 años. La educación inclusiva tiene la potestad de poder analizar y tomar la decisión para poder incluirlo dentro de lo que es el grado que le corresponde. Solo que es muy difícil porque no hacemos ese seguimiento con un niño, por ejemplo, con altas capacidades, ¿no? ¿Qué hacemos con un niño de 7 años que tiene una capacidad para un 7º grado? ¿Cómo trabajan los docentes? Y ahí otra vez caemos en el docente, porque el docente actualmente es el que hace todo ese proceso de inclusión. La supervisión lo único que hace es acompañar y asesorar en cuanto a los papeleos, de cómo va a ser, de cómo se le va a aceptar, de cómo vamos a continuar. Pero quien hace la estrategia y quien asume el acompañamiento directo es el docente. Por eso que es difícil el acompañamiento de lo que es dirección inclusiva. Tenemos técnicos especialistas, tenemos gente que acompañan de lo que es dirección inclusiva y tenemos que hacerle trabajar también a esta gente de educación inclusiva cuando estamos en nuestras instituciones con necesidades de poder identificar niños con altas capacidades o con alguna discapacidad o con alguna capacidad diferente que estemos buscando. Un ejemplo concreto que estaba pasando estos últimos tiempos con una compañera de Nueva Italia, un niño con microcefalia, parálisis cerebral. Él no se mueve, no se moviliza, solamente la mirada, los ojos mueven, después nada, ni la mano, los pies, nada. Él se inscribe, la profe es de primer grado, se inscribe en el primer grado y me pide socorro y me dice, ¿qué hago? Primero, yo no le puedo dar muchas orientaciones. ¿Por qué? Porque no soy especialista en inclusiva. Entonces, derivo con compañeros que son especialistas en inclusiva. Pero me llama la atención. Digo, bueno, ¿por qué la institución recibe a un niño sin ningún diagnóstico y a simple vista sabiendo de que el niño no puede hacer nada, solamente con la mirada se comunica? Entonces me tomé el atrevimiento de hacerle un seguimiento al niño. El niño está inscrito desde el jardín en la institución.
¿Qué hizo la institución en estos 2 años ya? Nada, porque no se puede hacer nada con el niño, dicen las profes. O sea, está inscrito, pero no se hizo nada, porque no se puede hacer nada con el niño. Imagínense la respuesta que se da. Cuando llego a lo que es la mamá, porque yo era mamá, llega hasta la mamá, y dice la mamá, llego a escribir porque o lleve la leche. Mediante jaengo la leche, o la leche, porque jaengo se terei. Entonces hay otro factor detrás de ese niño por lo que va a la institución. No se puede hacer nada con el niño, dicen en la institución, pero es un niño matriculado. Y al estar matriculado recibe tanto kit escolar como la merienda escolar. Entonces es un compromiso que la institución asumió. No puedo decir yo no se puede hacer nada con este niño. O realmente le decimos a la mamá, no podemos realmente hacer nada con el niño, tenemos que buscarle o buscarle, señora, otra institución que pueda ayudarle o otra institución médica donde se le pueda realmente hacer un seguimiento o realmente asumen el compromiso y hacen. Ese es el compromiso que el docente está teniendo ahora en sus manos. ¿Por qué? Porque recae en el docente. Y es un compromiso grande, un desafío. Bueno, ya es tu alumna, entonces tenés que buscar cómo podemos hacer, quién te puede ayudar, dónde vas a golpear puertas. Porque tu institución le recibe. No se le puede negar la matriculación, profe. No se le puede negar, pero tiene que haber... Esa es la gran pregunta, profe. Sí, pero tiene que haber un seguimiento. ¿Ese niño está integrado o está incluido? Esa es la gran pregunta cuando entra un niño con esta discapacidad, ¿verdad? Y lo único que tiene que hacer es integración con este niño. Sí. Y lo único que puede hacer la docente de integración en este momento, porque ella no está preparada para que este niño, para poder ayudarle al niño. Es un gran compromiso. Sí. Y eso es lo que nos trae ahora inclusiva. Sí. Que nos lanzan a la arena, ¿verdad? Claro. Muchas clases de estas situaciones que escapan muchas veces de la posibilidad del docente. Y cuesta muchísimo. Si es que no tenemos si no tenemos conocimiento, si no manejamos, porque como decís, o trabajamos la integración o trabajamos la inclusión. Y depende mucho de las capacidades que podamos desarrollar con ese niño. Y cómo saber qué desarrollar con ese niño y únicamente con un diagnóstico. Porque ese es el compromiso de la institución. Al matricularle, al recibirle, se tiene que asumir un compromiso con los padres. A veces decimos, bueno, pero la mamá no puede hacer mucho, pero sí tiene que hacer, porque es un compromiso como padres también que se tiene que asumir. A veces se hace el acta de compromiso, sí. Pero igual si es que no trae un diagnóstico, no igual es... le recibís. No es un parámetro para no recibirle. Pero sí tenés que hacerle un seguimiento y un compromiso con los padres. Y se logra. Yo digo que se logra porque yo también trabajé mucho tiempo en institución pública, en una escuela como coordinadora, y buscaba estrategia con los padres. Y lograba con los padres. Lograba con ellos. A veces era un poquito drástica con ellos, pero lograba. Por el bien de las compañeras que están llevando a ese niño, que están tratando de hacer algo por ese niño, porque ese es el trabajo institucional, el trabajo en equipo, el trabajo del director, de que si tiene un equipo técnico, que le dé funcionalidad a su equipo técnico, porque ese es el trabajo del equipo técnico, es acompañar a estos niños que están en esta situación, en especial, ¿verdad? Porque el coordinador, por ejemplo, tiene la responsabilidad de acompañar el aprendizaje de los alumnos. Entonces tiene que acompañar totalmente al grado, saber en qué situaciones están los niños de cada grado. Esa es la responsabilidad del coordinador y del director es más grande porque recae sobre la responsabilidad del director todo lo que atañe a la institución. Entonces no me puede decir no podemos hacer nada o no hacemos nada. Se tiene que buscar alguna forma, alguna estrategia para que ya ese niño que es población de mi institución tenga también respuesta, obtenga respuesta
dentro de lo que es la escolaridad. En este caso lo único que va a ser integración, porque como el niño tiene muchas dificultades, le va a costar mucho a la profe, pero una responsabilidad. Y bueno, por lo que estamos pasando, por lo que decía Francisco, no hay mucho en nuestro país para que se pueda ayudar a esta clase de niños. Pero sí hay instituciones que se pueden. Se tiene que asumir nada más y hacerle asumir a los padres porque son los primeros responsables. Cuesta, pero son los primeros responsables. A veces el director o la directora cae de argel o de mala cuando realmente pone un límite a los padres para que puedan asumir su responsabilidad. Y es compromiso de los directivos con los docentes. Bueno, sigo. Una cosa nomás, profe, también sí. Con los alumnos de altas capacidades del país tampoco mismo, están preparados para alumnos con altas capacidades. Tienen muchísimo inconveniente los niños con altas capacidades en nuestro país, porque en otros países se le potencia, e inclusive hasta, inclusive tiene que direccionar al niño con altas capacidades, pero no, mucho inconveniente. No se le da esa funcionalidad a las direcciones. No. En realidad encontramos muchos inconvenientes. Sí. Profe Ruth, eso ocurre en la parte pública, porque en la parte privada, yo tengo en un colegio donde se le hacía seguimiento a los chicos que tenían dificultades con la psicopedagoga y los padres tenían que traer informe 2 veces al año que le sigue el seguimiento a su hijo. Entonces nosotros los profesores éramos también a través de la profe, de la psicopedagoga, éramos también encaminadas a trabajar con el chico. Pero no se hace en la parte pública. En la parte privada te puedo decir yo porque yo más tiempo trabajé en la parte privada. De hecho que en todo estamento, tanto pública, privada, subvencionada y privada, se tiene que hacer se tiene que seguir las mismas orientaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que en el sector público es la escuela quien tiene obligación de acompañar al niño y de darle ese espacio al niño? ¿Por qué? Porque hay una ley que ampara al niño. Hay leyes que amparan al niño, el Código del Menor ampara al niño, entonces la educación es el derecho del niño está por encima de todo, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuesta. Esas son letras muertas. Letras muertas, pero cuando realmente nos toca a nosotros y se va una denuncia encima nuestro, no muere. Está muy viva cuando está encima nuestro. Por eso que tampoco tenemos que estar queriendo decir no son letras muertas. No, de que está vigente. Cuando realmente nos toque, de repente los directores van a decir lo que son directores, ¿verdad? A veces nosotros no queremos, como docentes decimos que mío no imbarei. No. Cuando realmente nos toque alguna denuncia por algún motivo, todas las leyes habidas y por haber vienen encima nuestro. Y entonces tenemos que estar preparados nosotros, tenemos que conocer para poder manejarnos con propiedad. No es fácil porque nos vamos a encontrar muchos apoyos. Muchas veces hacemos autogestiones para que nuestra institución pueda sobrellevar las situaciones que se presentan en cada institución. Y también, como siempre se dice, cada institución es un mundo aparte que conoce su comunidad y sabe las características de la comunidad. Cada comunidad tiene también sus características. Su cultura institucional, su clima institucional es totalmente diferente una de otra. Entonces, todo eso se tiene en cuenta cuando hablamos de estas necesidades y estas situaciones que se presentan. Bueno, seguimos. Profe Ruth, buenas noches. Sí, profe Francisco. ¿Cómo está? Compañeros, ¿cómo están? Profe, una preguntita. ¿Qué problema podemos tener como institución si no le recibimos a un niño con capacidad diferente? La profe Lourdes también puede responderme eso, porque yo sé también, pero quiero que ustedes me lo digan. También te puede responder. Tiene una pequeña multita, yo sé. Profe Lourdes, por favor. Y todos los problemas podemos tener. Puede venir la Fiscalía del Menor completo, puede haber una denuncia en contra de la escuela.
por no recibir la Sí, profe. Yo me refería a lo pecuniario, efectivo, plata. ¿Saben cuánto es la multa? Por discriminación, eso es. Sí, el director recibe con la docente. ¿Cómo? ¿Cuánto? Eso yo no sé, profe. ¿Cuánto? 70 millones de guaraníes es la multa, les cuento. Por encima del 70. Me da todo, sí, señor. Por encima del 70. Hay que aceptarle. Ahora bien, lo que dijo la profe Ruth hace rato me llamó un poco la atención. Un niño con hidrocefalia. Con ese niño no se puede hacer nada. Microcefalia. A micro igual, profe, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No, es hay muy niños difícil. Con el que se puede trabajar, sí. Pero con esa clase de enfermedad es difícil, profe. La institución se puede amparar por esta, porque yo me puse a indagar para poder investigar con especialistas. Y en realidad se puede amparar porque la institución como institución no puede ayudar mucho porque el niño no está como para ser escolarizado por la situación misma del niño. Ahora, la comunidad sí le puede ayudar para que pueda hacer un seguimiento médico. Cuando inició el tema de la inclusión, se había presentado muy bien el tema de la inclusión y después nomás fueron tergiversándose y como ya no hubo esa posibilidad de poder ampararnos, todo vino encima nuestro, ¿no? Cuando inició la inclusión, solamente la institución podía tener 10% incluido de niños con discapacidades o capacidades diferentes. 10% de su población. Así salió esto. Entonces, dentro de la sala de clase era un 10% con niños con discapacidad. O sea, si yo tengo 50 alumnos, 10%, 5, hasta 5 niños podía yo incluir dentro de mi sala de clases. Ahora, y hablaba también, y cuando yo trabajé también con una escuela, en donde teníamos escuela especial o grado especial, dentro de lo que es el sistema de grado especial, se nos capacitaba de que cuándo el niño podía ir a un grado especial y cuándo un niño podía ser incluido en un grado normal, entre comillas. Cuando el niño tenía posibilidades de poder ser escolarizado mínimamente, y escolarizado hablamos de un poco de lo que es lectoescritura o una pequeña integración a la lectura o la escritura. Y cuando iba a lo que es grado especial, cuando necesitaba realmente estimulación y no podía valerse por sí mismo. Este niño con microcefalia no puede valerse por sí mismo. Necesita de una persona a su lado, no se alimenta solo, entonces no puede ser escolarizado en un grado regular normal, sino que necesita de especialistas para que pueda estimularlo. Eso en cuanto a lo que recibió los especialistas. Pero como dice el profe Francisco, vos no le puedes negar a nadie. Porque cuando hablamos de negación, hablamos de discriminación. El niño necesita también ser integrado dentro de la sociedad, tenga sus capacidades o discapacidades con él. Entonces hablamos de ese lado de la discriminación. Y como también le decía a Lourdes, este niño solamente puede ser integrado. Yo estoy de acuerdo, profe, de incluir a un niño como con ese problema, ¿verdad? Sí. En el sentido de que, como usted dijo, por la leche o por la merienda o por el almuerzo, perfecto, le podemos ayudar. Pero para escolarizarle es difícil. Es difícil, no hay caso. Entonces se llega a un acuerdo con los padres y se soluciona el problema así. Porque escolarizar definitivamente no se puede. No se puede. En esos dos casos, al menos. En el caso del niño, yo le dije a la profe, sacate la cabeza que le vas a querer dar dibujitos, que quieres pintar con él, que quieres hacer algo de la escuela. Lo que vas a hacer con él es ayuda social. Vas a socializar con él, vas a conversar, por lo menos de que él te pueda mirar, de que lleve la mirada hacia vos, de que te conozca, y eso es lo máximo que va a hacer. Porque una desesperación como profesora es de que, ¿qué hago con este niño? ¿Qué puedo hacer yo?
Y ponerse en ese lugar de la docente es difícil, pero mucho no se puede. Profe y profes. Sí. Y directores. Hidrocefalia y NPA. Microcefalia. Hidrocefalia es cuando tiene la cabecita un poquito grande. Así, en términos, vamos a decirle... Cuando le crece la cabeza y cuando se le llena crece de la cabeza líquido. y tiene líquidos. Esa es la hidrocefalia. Sí. En este caso el niño tiene Cuando le crece microcefalia. la cabeza. Cuando No no le crece la crece, cabeza. queda con el tamaño de la cabeza de un bebé. Entonces no compensa con el crecimiento que tiene el niño con 7 años. Tiene esa dificultad. Y aparte otra vez tiene parálisis, ¿no? Y si le muestro lo que es la casa de la criatura, se van a caer de espalda. Entonces hasta ahí. Una pena, una gran pena ver la casa. Profe, y hay en estos casos, Lourdes de repente que maneja Maya y quienes son directores y manejan el tema, hay como una expectativa de vida, ¿verdad? De estos tipos de personas que desarrollan este tipo de discapacidad, esta situación, ¿verdad? Que presentan estos cuadros, o sea, pienso, o sea, hay que pensar en eso también, ¿verdad? Y digo nomás en el sentido de cuando hablabas de la incorporación de estos niños jóvenes, de integrarse con sus pares, integrarse a la institución, ¿verdad? Y pensar un poquito, ¿verdad? Porque realmente, o sea, pensando justamente en el sentido de la muerte, por eso hablo de la expectativa de vida, ¿verdad? Es fuerte, chocante hablar de eso, pero pienso más yo justamente de ese lado que, como decís, profe, esa ayuda social importante que es que en ese corto periodo de tiempo, si es que es así, no sé cuánto, por eso pregunto la expectativa de vida, ¿verdad? Que sí. el chico pueda, o el niño o la niña, ¿verdad? Pueda sentirse a gusto y querido y compartir, ¿verdad? Ese tiempo. Y bueno, eso es viendo como un buen cristiano, ¿verdad? El de poder acompañar y apoyar a la familia. No podemos hablar nosotros de expectativas de vida porque no somos profesionales médicos. Ahora, como institución sí podemos pedir, es exigir un poco, y si no se puede también acompañar un poco o por lo menos apoyar de que ese niño reciba esa atención médica. Porque muchas veces se van a nuestras instituciones públicas niños con muchas dificultades, con discapacidades que no tienen atención médica, no tienen atención médica. Entonces cuesta más, porque uno trata de hacer lo posible, pero si no sabes qué estrategias aplicar, si no sabes cómo manejarte con esos niños, es muy difícil. Por eso que se requiere siempre del diagnóstico. Y esa es una tarea de la docente, a veces la ayuda social que va a hacer de repente. Le va a acompañar o va a buscar, va a golpear puertas con algunos profesionales que puedan recibirle a esta criatura con su familia o con su mamá, ¿verdad? Porque hasta ahí lo que se puede hacer, las instituciones pueden hacer derivar, solamente que en nuestro país, como estaba diciendo también, es tan difícil porque debería de trabajar en forma organizada, vamos a decirle lo que es educación y salud. Debería de. Que si yo como docente estoy solicitando o derivando, también el ente de la salud tiene que estar acompañando ese pedido, la solicitud que estoy haciendo. Debería de trabajarse de esa manera. Los hospitales o los centros regionales deberían de tener y contener a las instituciones educativas de su alrededor para dar ese seguimiento con niños. Y no tenemos. Muchas veces se van a las instituciones cuando necesita algo la parte de salud, pero no tenemos ese seguimiento o acompañamiento de especialistas. Permiso, profe. Profe. Después ya cerramos. Existen muchas instituciones, lo que pasa es que no hay muchas veces compromiso de la familia. Ellos piden solamente el compromiso por parte de la institución. Y para eso tenemos documentos donde ellos tienen que comprometerse, firmar y comprometerse
a asistirle a sus hijos, a llevarle a un lugar donde le puedan asistir. Y no solamente pedir ese compromiso de la escuela que le escriba y que esté en la escuela. Y existen instituciones, pero no hay compromiso de los padres. Y hay otros entes que también pueden apoyar a eso, que por ejemplo está la Secretaría de la Niñez, que se puede derivar esto a la Secretaría de la Niñez, solamente que te requiere también de tu tiempo. Las municipalidades también tienen para poder acompañar, que es CODENI. CODENI tiene esa responsabilidad de ver estos casos. Lastimosamente, la funcionalidad es el problema. Ese es el problema grave en nuestro país. Bueno. Ahí, profe, el problema de las instituciones públicas. Estaba diciendo la compañera que en un privado se le pide el diagnóstico. Y va a ser. Pero en una escuela pública, donde una mamá le inscribe a su hijo porque no tiene para darle la leche, tiene que trabajar, no puede ir desde las 5 de la mañana al centro de salud a esperar una psicóloga, no consigue turno, no puede dejar a sus otros hijos sin comer, tiene que trabajar. Y ya tú. Es, profe, difícil. Hay veces que nosotros le llevamos, profe, al centro de salud al niño. Hacemos este papel, hay veces en las escuelas, pero no podemos todo tampoco. No, es un compromiso. Bueno. No, digo, hermano, encima los hospitales te maltratan, digo, te vas y te maltratan, vos estás, porque es un estigma con lo que se carga muchas veces, socialmente hablando, digo, ¿verdad? Y encima te vas otra vez y en los hospitales te vas y te maltratan, son intratables, son los médicos, los enfermeros, los especialistas. Es difícil esta situación. Es así. Bueno, voy a continuar. Esta parte ya, sin leer, ya hablamos. Pero es un tema que en algún momento se tiene que tocar. Bien, la educación inicial, parto un poquito allá, la educación inicial se extiende desde los 3 años. Tiene 2 ciclos. El primer ciclo, que es la de jardín, y entra jardín maternal y el segundo ciclo, que es la de jardín de infantes. Preescolar, que atiende a niños, dice ya actualmente el sistema educativo paraguayo, dice que preescolar ya va a incorporarse paulatinamente a la educación escolar básica. Ya se incorpora paulatinamente a la educación escolar básica. Y entonces no se considera dentro de los ciclos, dentro de lo que es inicial. Está dentro de inicial, pero no está dentro de los ciclos. Es un poco raro la presentación que hace nuestro sistema actualmente, pero dice así. Primer ciclo maternal, segundo ciclo jardín de infantes y preescolar pertenece paulatinamente a la escolar básica. ¿Por qué? Porque a partir del preescolar se está hablando ya de obligatoriedad. Todas las instituciones ya deben de iniciar con lo que es el preescolar. Anteriormente se hablaba que a partir del primer grado tienen las escuelas, ahora no. Obligatoriamente debe tener educación inicial y mínimamente preescolar, porque preescolar ya estamos hablando de obligatoriedad. Eso es en lo que está dando los papeles. En la práctica sí tenemos todavía niños recibiendo en primer grado sin preescolar. Y podemos recibir todavía. ¿Por qué? Porque también hay una resolución que nos habla de edades. Que si el niño cumple 6 años antes del 30 de marzo, ya obligatoriamente debe estar en un primer grado. No en preescolar. Entonces, hizo o no el preescolar, debe ir al primer grado con 6 años cumplidos. Ahora me dice la mamá, no, pues yo que votaba ya, o ya puedo preescolar. En Goreco 6 años, pero no leí, tiene no escribí, tico preescolar ya puedo. No, primer grado ya puedo, por su edad. Porque hay una resolución que habla de edades. Entonces, habla de papeles de que es obligatorio el preescolar, pero las edades están por encima y la obligatoriedad realmente inicia en el primer grado. Eso es lo que hablamos de lo que es el sistema educativo paraguayo. Y dice ahí, es obligatoria
y gratuita en las instituciones de gestión oficial a partir del año 2010. Estamos un poco tiempo con esta obligatoriedad de lo que es educación inicial con el preescolar. Escolar básica comprende 9 grados, y parte de lo que son del primer grado, que pertenece al primer ciclo, se conforma por 3 ciclos, manejamos muy bien esto. No existe dentro de ningún documento donde dice que el alumno tiene que pasar sí o sí. Si ustedes me van a preguntar de ese lado, no existe. Me van a decir, pero mi director dice que el primer grado no tiene que aplazarse. Y bueno, según la evaluación por competencias, nadie debería aplazarse. Si hablamos de evaluación de competencias, deberían de pasar todos porque se consideran las capacidades de los niños. Y al considerar capacidades, todos los niños desarrollan capacidades. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre digo, ni un niño puede aplazarse. Pero hay resoluciones que dicen de que si el niño no logra mínimamente el 70% de las capacidades o los indicadores establecidos, puede aplazarse, no aprobar, tener derecho al complementario, no aprobar en el primer grado, entonces puede pasar y hace su regularización en el grado superior. Eso hablamos del primero y segundo grado. Las otras instancias sí tienen 3 instancias, perdón, a partir del tercer grado hay 3 instancias, que es el ordinario, complementario y regularización. Desde el año pasado es diferente porque estamos en tiempo de pandemia con la resolución 602. Entonces hay que manejar la resolución 602. La educación media, 3 años, 3 cursos, se ofrecen con modalidades, ya sea el bachillerato científico y el bachillerato técnico, que nuevamente tienen sus énfasis. Cada modalidad atiende de 15 a 17 años. Es obligatoria y gratuita en instituciones de gestión oficial. También a partir del año 2010, que es vamos a decir, los ajustes de la reforma o los ajustes de los programas de estudio en la media a partir del año 2009. Tenemos en educación media. El técnico y el científico en cuanto a lo que es evaluación son totalmente diferentes, no son iguales. Tratar de evaluar de la misma manera o de cerrar para que se promocione de la misma manera, estamos en error. El bachillerato científico tiene un sistema de promoción y el bachillerato técnico tiene otro sistema de promoción. Y la educación superior se desarrolla a través de universidades, institutos superiores y otras instituciones de formación profesional. ¿Quiénes dependen del MEC? Dependen las instituciones de formación profesional, que es del tercer nivel, o los institutos de formación docente. Los otros son autónomos. Entonces dependen del MEC, Instituto de Formación Profesional. Cuando hablamos de no universitario, esta es la estructura. Alguien me pintó la pantalla. Esta es la estructura: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, de lo que estábamos hablando. Si no corresponden de las edades dentro de estos niveles, estamos hablando de sobredad, para lo que hay una estrategia que se llama nivelación. No hay en todas las instituciones, pero sí se trabaja como una estrategia. Y la otra, cuando hablamos también de sobredad, a partir de 15 años en adelante, se presenta la modalidad que es la educación para jóvenes y adultos. Allí entra la modalidad que ofrece el Ministerio de Educación y Ciencias para aquellas personas que no pudieron regularmente terminar su nivel formal, su sistema educativo formal, con la edad que le correspondía. Entonces se le ofrece para poder regularizar la modalidad de educación para jóvenes y adultos. Y en el primer y segundo ciclo, cuando hay sobredad, se llama estrategia de nivelación. ¿No hay preguntas allí? Bien. El financiamiento de la educación depende principalmente del presupuesto general de gasto de la nación. Eso estábamos hablando la semana pasada. Esto se asigna anualmente un determinado monto al sector educativo, y lo que dice el artículo 85 de la Constitución Nacional vigente
que el monto destinado a educación no puede ser menor del 20% del total del presupuesto general de la nación. No puede ser menor del 20%. Ahora, vamos a analizar y vamos a encontrar del total del presupuesto general de la nación destinado al Ministerio de Educación y Ciencia no alcanza el 20%. ¿Y por qué? Porque aparte el ministerio, porque allí dice, en la Constitución dice, no puede ser asignado menor al 20% a educación. Y no solamente el Ministerio de Educación y Ciencia está encargado de la educación. Hay otros entes también que están encargados de la educación que reciben dentro de este porcentaje del 20%. Es por ello que no llega al total de 20% del presupuesto general de gastos de la nación a lo que es el Ministerio de Educación y Ciencia, porque se vuelve a destinar a otros entes. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene su dirección de educación, entonces ellos reciben un monto también dentro del presupuesto general de gastos que está destinado a educación. Justicia y Trabajo lo mismo, Salud también tiene lo mismo, tiene su dirección de educación, Obras Públicas también, la universidad, la UNA también está destinado dentro del presupuesto general de la nación. Antelco, ahora Copaco también tiene su dirección educativa, ANDE lo mismo, y algunas municipalidades. Entonces todo eso se distribuye del presupuesto general que suele alcanzar el 20% o un poco más destinado a educación. Y ahí siempre es lo que encontramos, esa debilidad. La Constitución no dice tanto por ciento, pero se tiene que distribuir con estos entes que están también y trabajan con educación. Las acciones emprendidas por el MEC para desconcentración de la educación. Desde lo que es la reforma se fue implementando varias acciones por el MEC para poder desconcentrar o descentralizar un poco la educación o la parte financiera, más bien hablando de ese lado, ¿verdad? Y se fueron conformando para que podamos ir descentralizando un poco la parte de acompañamiento al MEC. Se fueron conformando la Comisión Zonal de Selección de Personal, el equipo de gestión departamental, los consejos de educación departamental, el sistema de actualización docente, comisión de descentralización, de titulación, certificación para supervisiones zonales. Y bueno, ¿y para qué ayudaron esto? Muchos o algunos de estos grupos o comisiones ayudaban, por ejemplo, a la selección de educadores. Anteriormente para el concurso se trataba con la comisión zonal de selección de personal. Cuando nosotros entramos dentro de ese concurso, los primeros concursos que se hizo fueron tratados con lo que es la comisión de selección de zonal de selección de personal. Hasta ahora debería de ser así, pero ahora se tiene otra forma de poder trabajar que se realiza por el medio de SIGMEC. Entonces, pero sigue conformándose estos equipos o siguen vigentes algunos de estos equipos de trabajo para la descentralización de actividades de la educación. ¿Alguien alguna vez conformó alguno de estos equipos? Lorenzo, ¿vos en qué dirección estás? ¿Estás en el MEC? Sí, profe. Estoy en la Dirección General de Planificación Educativa. ¿Pero eso es dependiente directamente de dirección? Dependemos del viceministerio. Gabinete. Dirección General de Gabinete. Gabinete, directamente gabinete. Sí. Entonces, es totalmente diferente, porque estas son las desconcentraciones que fueron haciéndose para que se le dé lugar a los departamentos. De ahí pues surge este tema de departamentos o de las gobernaciones, mejor dicho, de las gobernaciones, para que también se le pueda dar ese acompañamiento a la educación. Y vamos a veremos si seguimos con este proceso. Es difícil, como decía Francisco, es fácil pedir la descentralización, pero después, ¿qué pasa, por ejemplo, con nosotros los docentes cuando vamos a hablar de salario? Va a depender del departamento de la gobernación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Alto Paraguay, que casi nada llega ahí? ¿Cómo va a ir tratándose la parte educativa? Es tan difícil.
que dicho sea paso entre Alto Paraguay, tenía un alumno en el IFD que venía de Alto Paraguay para hacer gestión. Supervisor indígena, la población indígena. Y él venía de Alto Paraguay para dar curso de gestión en IFD. Tengo mucha experiencia con él. Muy buena experiencia. Yo creo, profesora, que en ese sentido el MEC debería, bueno, en un proceso de descentralizarse en los procesos, por ejemplo, de registro de títulos, por ejemplo, que los IFD vayan a una coordinación departamental y no vengan hasta educación superior, por ejemplo. Perdemos muchísimo tiempo. Legalizar, visar un documento. Todo se centraliza en Marco Polo. Sí. Todo es ahí. ¿Y por qué no pueden hacer, por ejemplo, ¿Por qué no le dan funcionalidad a las direcciones departamentales? Ahí, claro, justamente. Y lastimosamente IFD no depende de nadie ni de las direcciones departamentales ni las supervisiones, sino que directamente educación superior. Y si una de quien atiende allí está enferma, nos jodimos porque tenemos que esperar a que vuelva para poder trabajar. Esa es la realidad. Es cierto lo que dice el compañero. En el nivel superior nosotros muchas veces tenemos esos inconvenientes. Sí. Hay una cuestión administrativa financiera también, yo creo, o sea, no sé si respondiendo, pero que va con lo que dice el compañero Lorenzo, que es que ese tema de visación o legalización tiene un costo, y dónde va ese costo es el tema. Por eso que todo se centraliza en Marco Polo. Y ocurre exactamente lo que vos decís, profe. Yo el viernes presenté un título y el lunes me dijeron pasa el lunes estaba cerrado porque por el tema de COVID hubo un brote. Y ahora tenés que esperar hasta que vuelva. Así es. Yo no entiendo, profe, por qué esta certificación. Se supone que para que yo haya tenido una certificación se estudiaron todos mis títulos, ¿verdad? Yo no sé por qué no se utiliza la certificación para poder promocionarte en un curso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué se tiene que pedir de vuelta una burocracia? Yo no entiendo hasta ahora. De documentos. ¿Por qué no podemos presentar nuestra certificación? Ni siquiera presentar la IFD o los institutos. Tendrían que tener la forma de entrar en el SIGMEC y ver nuestro prontuario, le vamos a decir, ¿verdad? Sí. Ver nuestro... Comprensible. Sí, tenés toda la razón. ¿Por qué no se puede trabajar de esa forma? Y es un estrés el tema de los títulos, de los certificados de estudio. No entiendo. Consta que todo original, no es ni copia. Todo original. Lourdes, yo no entendí tu planteamiento. No, si yo quiero hacer, te explico. Si yo quiero hacer, por ejemplo, el curso de evaluación, ¿por qué no me llevo nomás mi certificación y con eso me inscribo? Con eso yo estoy demostrando que soy docente. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque para hacer el curso de evaluación yo necesito ser docente. O sea, estos cursos de tecnicatura yo necesito ser docente. Entonces, una sola vez mis títulos y mis documentos están en SIGMEC. Se supone que, como dijo Lourdes, fueron analizados, están aceptados, por eso está dentro de lo que es el perfil en mi certificación. Y lleva un puntaje estimado inclusive. Claro, profe. Entonces, con mi certificación yo debería de inscribirme a los cursos que hay. Ese es el planteo de Lourdes y tiene razón. Sí. Creo que el compañero Lorenzo quería hablar, pero un chiquitito compañero te voy a robar el espacio. Justamente eso es lo que me llama también la atención y quiero añadir a esto el tema del RUE superior, supuestamente. RUE, no sé qué, que yo jamás todavía no me inscribí, no estoy siendo alumno ahora todavía. No sos alumno si no te supone que en ese RUE... No existí como alumno. Y no se, sí. Y no se supone que si el del RUE yo ya doy clic, 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 clic y eso ya vincula totalmente, como dice Lourdes, mi prontuario, sin siquiera así que ya llevar mi certificación, sino que con el clic nomás ya él tiene que vincular mi prontuario, creo. Y bueno, debería de ser así también, tenés razón. El problema es que trabajamos como islas, ¿no?
Una cosa pide RUBE, otra cosa pide educación superior, otra cosa ya en Marco Polo, y yo es le voy a todo un responder. proceso. Sí. Disculpe, compañero. Después, cuando pueda, quiero preguntar algo, profe. Alguito quiero preguntar. Alguito. Sí. Al curso. No sé si el compañero quería hablar. Lorenzo quería responderle a Francisco. Quería responderle a Francisco y a Lourdes con relación al... hay voluntad, me consta, de sistematizar todos lo que sea procesos, inscripciones, registro del RUE superior con el RUE, bueno, pero no hay política. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de que colaboramos con el registro que nos da el certificado de nacimiento. Ahí va un poquito nuestra platita porque nos pide también educación, certificado de nacimiento. Le ayudamos un poquito al poder judicial porque nos pide antecedente judicial. Otra vez tiene que ser original. Vamos un poquito a Policía Nacional, le damos también un poquito, o sea, nos colaboramos toditas en las instituciones. Si nosotros sistematizamos todo esto en uno solo, ¿dónde va a haber recaudación? Muy bueno, o sea, ¿dónde hay recaudación? Eso nomás. Sí. Profe Carlos. Permiso. Debe ser así, pero es cierto. Es así. Profe Carlos, querías hablar. Le doy la palabra primero a la dama, entonces después sí yo me puedo participar. Adelante, compañera. Sí, un segundito nomás. Yo entiendo, compañero Lorenzo, cómo decirlo de la recaudación, la forma desorganizada con la que se trabaja nomás es lo que se cuestiona. No de repente que tengamos que colaborar ni pagar, sino que la desorganización que existe es lo que se cuestiona de verdad. Sí, ahí entra a tallar la parte personal, del personal. Y cuesta tanto, es cierto también. Carlitos. Sí, a todo eso que estamos diciendo, profe, referente a este tema de documentos, es el nominador del MEC y de otras instancias, seguramente también. Otras instancias, ¿verdad? La burocracia, es eso lo que nos lleva a muchas veces dilata procesos tan importantes. La nociva burocracia, para mí es, profe y compañero o compañera. Una situación, yo quiero retroceder un poquito en el tiempo, allá en el mes de marzo del año 2020. Entiendo que el presupuesto general de la nación prácticamente se va trabajando durante todo el año, el ejercicio fiscal, por decirlo así, todo 2021 ya se va trabajando para 2022. Finalmente en diciembre, los últimos días de diciembre, antes de Año Nuevo, se sanciona, se promulga. Entonces, ya se previó el presupuesto 2020 en el 2019. No teníamos todavía pandemia. Adiós, gracias, ¿verdad? No teníamos tocando eso. ¿Qué pasa? Se ha prometido un aumento del 16% a los docentes. Desde el mes de enero hubo unas luchas gremiales ahí, se llevó hasta mayo, después se llevó hasta agosto. Todos teníamos que recibir en agosto 16% más, que le viene muy bien a toditos los docentes de la República del Paraguay. Porque el que me dice yo no quiero ganar más, tú se y ya. El que me dice yo estoy solamente por vocación o por ocasión, tú se y 20 más y ya. O sea, más bala no ganar por una cepilla. Pero vea ya ganar por una ceja, ya merece. Dos factores que puedo mencionar. Todos queremos ganar más y nos merecemos. ¿Por qué nos merecemos? Porque estamos trabajando más. Mañana, tarde, noche, madrugada. Todos estamos trabajando más en este tiempo de pandemia. Docente de aula, catedrático, director. No importa los niveles, profesor. Usted también coincide conmigo, profesor Ruth. Tal vez usted está trabajando mucho más también que en tiempos ordinarios. Sí. En esa casa de formación de docente, ¿verdad? Sí. Especialización de docente. Entonces, si se ha presupuestado ese 16%, quiere decir que la plata o había recursos o de algún lado se iba a sacar
para que se le pueda otorgar ese aumento merecido a los docentes. Más todavía en tiempo de pandemia, porque el docente tuvo que comprar para su computadora, tuvo que instalar su Wi-Fi en casa, tiene que pagar o modernizar su celular. Se tuvo que ayornar un poquito. Estoy seguro que muchos invirtieron en tiempo de pandemia y tienen su herramienta tecnológica ahora. Tiene costo. Bastante. Tuvo que pagar un curso de capacitación. Tiene costo. Entonces, a lo que voy. Esa ley de emergencia nacional, donde nos asustamos toditos, donde todos nos asustamos, y con razón, porque se venía un enemigo que no le conocemos, tal vez ahora le conocemos un poquito más, al menos cómo cuidarnos. Siendo ligado y te vas, ligado, vende cuál esa se te agarra. Esa es la situación, no sabemos cómo te va a agarrar este desgraciado mal, ¿verdad? No sabemos. Pero si vamos a estar pensando, me voy a contagiar, no vas a hacer absolutamente nada. Te vas a quedar en tu casa, te vas a deprimir, vas a llorar y no sé, te vas a desesperar. Evidentemente salimos a enfrentarle a este mal con los cuidados correspondientes. Tampoco es hacerse los locos, tampoco es salir a la selección de Brasil de golpe, ¿verdad? Enfrentarle con todo, ¿verdad? Ya, de visitante, que te van a encajar muchos goles, en términos futbolísticos. Bueno, ¿qué pasó con ese presupuesto? Viene la ley de la emergencia nacional, todito, austeridad, todo, no, ningún privilegio, no, solamente salud, porque son los que están en la primera línea, ellos van a cobrar su plus. No estoy en contra de eso, estoy totalmente de acuerdo. En tiempos de pandemia, salud también en primer lugar, pero luego educación. Considero injusto que se nos haya quitado ese 16% y que nos estemos cobrando todavía. Ni siquiera vamos a cobrar este año, ni siquiera el próximo, no sé, ojalá me equivoque. No era necesario hacer ese reajuste de autoridad, de austeridad con educación también. Tenía que haberse quedado salud, prioridad salud, y ahí también educación. Porque en tiempos de pandemia también la educación es importante, porque la educación finalmente te va a dar salud. Educados a más educación, más salud. Entonces, la pregunta, ¿quién sabe dónde está? ¿Qué pasó con esos 16%? ¿Cómo se sienten? Cuando eso seguramente que todos nos callamos y aceptamos decir sí, porque iba a ir a Porta, porque nosotros no. Pero pasado el tiempo, algo me hace suponer que inclusive hay otros privilegiados por ahí que se hacen autoaumentos, sabemos quiénes son los mismos de siempre, y nosotros los docentes otra vez somos postergados. Y ahí nomás quiero darle, y termino con esto, profe, una vez más la razón a los gremios, dentro de sus debilidades también, porque no tenemos también un gremio docente, vamos a decir, fortalecido, creíble. Siempre se habla de que se venden todo, pero finalmente las luchas gremiales son lo que nos otorgan los aumentos. Todas las luchas gremiales son lo que nos otorgan aumentos. El gobierno, yo no me acuerdo, yo tengo 20 años de docencia, que haya dado un aumento en forma automática, si no era un 5%, que daba cada año, cada 3, 4, 5 años. Pero estos 16% que se estuvo teniendo, profe, es gracias a la lucha gremial y la lucha de todos, que no debe ser la forma, ¿verdad? No solamente haciendo marcha, huelga, se debe lograr los beneficios. Esto tiene que ser reconocimiento de la sociedad, reconocimiento del gobierno a una persona tan importante de la sociedad que es el docente, que forma y que instruye, que educa a generación. No, nada más eso, un poquito de catarsis también, profe. Y ojalá que se nos reconozca también económicamente a los profesores. Merecemos. Gracias, profe y compañeros, compañeras. Gracias, profe. Y bueno, es un tema también que si vamos a tratar ahora, vamos a estar también mucho tiempo abocándonos a eso. Y como vos dijiste, la ley de emergencia nacional nos jodió a todos. De tantas leyes y resoluciones a partir de lo que es la pandemia y fueron surgiendo, ahí realmente el presupuesto general del año 2020 fue totalmente hacia otro camino, ¿verdad? Y este año estamos encontrándonos en lo mismo. Sí se planteó ya desde lo que es el presupuesto 2021, de acuerdo a lo que solo tenemos y lo que se genera, lo que se destina a sueldos sin ningún aumento, el 2021.
Y también encontramos de que el 90%, perdón, el 70% va para gastos, para lo que son sueldos, dentro de lo que es el Ministerio de Educación y Ciencia. 70% destinado a sueldos. Ahí entramos todos, desde lo que es el Ministro de Educación, todos quienes conforman el Ministerio de Educación y Ciencia. Bueno, y solamente ya para ir dando unas pinceladas, estos son los entes que también apoyan, ayudan a que haya un buen funcionamiento en las instituciones. Tenemos el servicio de las supervisiones educativas, tanto administrativas como pedagógicas, que no están uno encima de otro, sino que están en el mismo nivel. La administrativa, la supervisora administrativa o la supervisión administrativa y la pedagógica tienen los mismos, vamos a decirles, privilegios con distintas funciones. Anteriormente se les daba que la administrativa tenía un poquito más por encima de la pedagógica, y no es así, ¿no? Están en el mismo nivel. Tienen funciones diferentes, eso sí. La dirección general, o sea, la dirección departamental que tenemos nosotros en cada departamento, quien acompaña este proceso de acompañamiento institucional, y luego tenemos las supervisiones, tanto pedagógicas como administrativas. El Consejo Departamental de Educación también fue creada dentro de lo que es la Ley General de Educación, en reemplazo de esto. Fueron constituidos en el año 2000 como instancia intermedia con capacidad de decisión, Consejo Departamental de Educación. La integración de este consejo se realiza sobre una propuesta comunidad y están las instancias: gobernación, junta departamental, municipio, centro regional de educación, coordinador departamental, que ahora es director departamental, supervisión técnica pedagógica, administrativa, universidades, instituciones de formación docente, también padres e iglesia. Tienen también su función el Consejo Departamental. También este otro apoyo que tenemos, que es el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, que la semana pasada ya estuvimos hablando de este Fondo Nacional, que tenemos desde el año 2000, que descentralizó lo que es el financiamiento o apoyo directamente del MEC a través de lo que es Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, que es FONACIDE, y dio poder manejar, dio la responsabilidad a las municipalidades y las gobernaciones. Entonces vienen recibiendo transferencia al Ministerio de Hacienda en concepto de las regalías y compensaciones provenientes de las hidroeléctricas binacionales que corresponden al Paraguay, los famosos royalties. Y en la última década, uno de los factores que ha dado sostenibilidad a la gestión descentralizada de las gobernaciones y municipalidades ha sido la disponibilidad presupuestaria vinculada con la transferencia de recursos provenientes de las regalías producidas por la hidroeléctrica. Y tiene su proceso de que podamos acceder como institución al FONACIDE. No me detengo porque ya estuvimos hablando la semana pasada de las inversiones en infraestructura, equipamiento y almuerzo escolar. Se encarga también lo que es FONACIDE. Establece que los proyectos de infraestructura y equipamiento en educación serán identificados y priorizados a través de la metodología de la microplanificación de la oferta educativa implementado por el MEC. O sea que la institución no recibe al solicitar nada más a FONACIDE, sino que tiene que estar dentro de lo que es su microplanificación, las necesidades, y otra vez se tienen en cuenta, se priorizan las necesidades por departamento, por municipio. Y el sistema considera, entre otras cosas, las características demográficas, la disponibilidad y la situación de la infraestructura educativa a nivel local. La importancia de la microplanificación, esto como directores se maneja, o sea, la importancia de una microplanificación, porque tiene como objetivo contribuir a la distribución eficiente y transparente de los recursos destinados al sector en fin de garantizar la equidad en el acceso, la permanencia de los alumnos en el sistema educativo y la culminación efectiva.
Todas las instituciones realizan su microplanificación anual. Los directores nos van a comentar de que anualmente estamos presentando esta microplanificación, porque es también un requisito para cada institución de que las supervisiones administrativas están acompañando, porque supervisión administrativa es quien se encarga de hacer ese acompañamiento para la elaboración y presentación de microplanificación. Así es, directores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se presenta en la microplanificación? Las necesidades. De poder tratar de cubrir las debilidades o necesidades que hay en la institución. Y especialmente cuando atañe a las necesidades financieras. Entonces está dentro de microplanificación. Por ejemplo, el de aumentar de recursos humanos o falta de docentes, de ampliar aulas, de arreglos o de poder hacer un aula nuevo o crear grados, está dentro de microplanificación. Los directores nos van a dar mejores ejemplos si es que hablan de su microplanificación. La microplanificación, ¿quién se encarga de hacer? El director, con su equipo técnico o su equipo administrativo. Son los que se encargan de hacer la microplanificación y debe de considerar la autoevaluación institucional o la evaluación institucional considerando su matriz FODA, sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas. Entonces, eso es lo que con este módulo quería cerrar, de que a partir de lo que se tiene como FODA o como diagnóstico y a partir de lo que la microplanificación plantea en la institución, ¿cuál sería el plan de mejora que se puede realizar en esa institución? Y para hacer un plan de mejora hay que considerar el diagnóstico o la evaluación de la institución. Y esa es la tarea final. Realizar un análisis FODA en grupo para poder hacerlo. Ustedes tienen formado su grupo o ustedes pueden conformar su grupo. Y dice allí, realizar un análisis FODA de lo que ustedes ya tienen y una propuesta de plan de mejora sobre el modus operandi de la ejecución de recursos asignados al sector educativo en base a que cada uno enfrenta en el desarrollo de sus actividades, en base a la realidad que cada uno enfrenta en el desarrollo de sus actividades. O sea, en base a la realidad de su institución. ¿Cuál es la metodología? Se va a trabajar en grupo. El coordinador del grupo deberá levantar en la plataforma el trabajo. Solo el coordinador se solicita identificar dentro de la tarea todos los integrantes de cada grupo. O sea, no van a alzar cada uno este trabajo en la plataforma, sino que solamente la persona que es coordinador o coordinadora va a alzar en la plataforma y en el trabajo se va a identificar quiénes fueron los integrantes que trabajaron por el plan de mejora. Hay una estructura de plan de mejora que yo les voy a dar como un ejemplo. Ustedes si tienen pueden utilizarlo otro ejemplo. No se cierren con una sola estructura, pueden hacerlo según la estructura de su institución inclusive. Y si ya tienen un plan de mejora, pueden entregarlo eso, pueden ponerse de acuerdo, pueden hacer algunos ajustes o el grupo se puso de acuerdo y entreguen eso para que sea validado su plan de mejora en la evaluación. ¿Preguntas? Profesora, sí. Ahí escuché recursos asignados. Sí. Entonces el plan de mejora es netamente administrativo financiero. No. Puede ser también organizacional y pedagógico. Son los recursos asignados al sector educativo. Si no, iba a poner directamente recursos financieros asignados al sector educativo. Ustedes pueden considerar su plan de mejora desde lo que es el análisis FODA con las debilidades y las amenazas, porque esos son los recursos, o sea, que se puede paliar con los recursos asignados al sector educativo. Puede ser, porque el recurso puede ser, por ejemplo, el trabajo docente es un recurso asignado también. Pero como ustedes saben que microplanificación tiene más en la parte financiera. Siempre.
está un poco más en la parte financiera. Por eso habla un poco del modus operandi de la ejecución de recursos que está en microplanificación. ¿Respondido? Profe, ¿hay un esquema para el plan? Sí, les voy a pasar el esquema de plan de mejora. Hay un esquema. Bueno. Bueno. ¿Cuánto tiempo da, profesora, para la ejecución de este trabajo?